Continuamos con estos estudios detallados del libro de Josué y llegamos al capítulo 1, versículo 9, un texto muy conocido por los creyentes. Constantemente escuchamos creyentes citando este versículo y es bueno tomar un momento para meditar en él. Las palabras son muy sencillas. Dios le dice a Josué: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que estas palabras tan conocidas merecen un poco más de estudio. En este versículo, Dios está concluyendo su llamado de Josué. Desde el versículo eh, 5 en adelante, Dios le está indicando a Josué lo que él quiere hacer a través de él como siervo. Y aquí Dios recalca la orden de ser fuerte y valiente que viene diciendo en el versículo 6, el versículo 7 y ahora en versículo 9 repite esa exhortación. Pero lo interesante para notar aquí es que en versículo 9 antecede esa exhortación con las palabras mira que te mando, que no están en versículo 6 o en versículo 7. En versículo 7, Dios usó este verbo te mandó, hablando de Moisés, ¿no es cierto? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Así que hubo una orden de parte de Moisés a Josué, y Dios le hace recordar en versículo 7. Pero ahora lo que Dios está haciendo en versículo 9 es muy serio. Le está diciendo, detrás del mandato de Moisés estaba el mandato divino. Mira que yo, como Dios, te mando. Bueno, así lo expresa la Reina Valera en esa forma positiva. Lo interesante es que en el texto original en hebreo es más bien una pregunta retórica. ¿No te he mandado yo que te esfuerces y seas valiente? Ahora, este verbo en hebreo es el mismo que se usa en Génesis para el mandamiento de Dios a Adán y Eva de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esa coincidencia verbal entre la orden de Dios aquí a Josué y el mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿qué significa? Que Dios quiere que Josué tome este mandamiento muy en serio. Si Josué lo podía entender, lo que Dios está diciendo es lo siguiente: mira, Josué, hace muchos años yo di una orden a Adán y Eva. Les mandé que no comieran del fruto prohibido. Lamentablemente no hicieron caso a mi orden y mira la tragedia humana que produjo esa falta de obediencia. Ahora, Josué, yo te estoy dando a ti un mandamiento y es tan importante como el mandamiento que di a Adán y Eva. Tú eres mi siervo, le dice Dios. Debes hacer lo que yo te mando. Y lo que yo te mando ahora es que tú seas fuerte y valiente. Bueno, es la tercera vez que Dios le dice eso, luego en versículos 6 y 7. Pero aquí en versículo 9, Dios añade dos órdenes más, dos cosas más que Josué debe hacer, que obviamente se complementan. Ahora Dios añade, no temas ni desmayes. ¿Qué significan estos verbos? El primer verbo en hebreo, no temas, tiene la idea de no te alarmes, no te asustes. Por ejemplo, se usa del impacto que el reporte de los espías tuvo solamente el corazón del pueblo de Israel cuando volvieron y dieron su reporte. Generaron
alarma, asustaron al pueblo de Israel. Y ese temor generó un tremendo temblor de miedo. Y el segundo verbo, no desmayes, tiene la idea de no colapses física, psicológica o anímicamente. Vas a enfrentar un tremendo reto, la conquista de la tierra prometida, pero no debes asustarte y tampoco debes colapsar, desmayar. Cuán importante fue esta exhortación a Josué en ese momento. Él enfrentaba el desafío de tomar el mando del pueblo de Israel, luego de Moisés. Y ahora tiene que iniciar la conquista de la tierra prometida. Y lo que Dios le está diciendo es, mira, Josué, ahora no es el momento para que te pongas a temblar de miedo, menos que desmayes. Es interesante, más adelante, Dios le hace recordar esta doble exhortación en otro contexto, en Josué 8, versículo 1. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Fue el momento de la derrota ante la ciudad de Ai por el pecado de Acán. Y Josué pensaba que como habían sido derrotados, ahora la conquista de la tierra prometida estaba en riesgo. Dios le dice, yo te ordené, Josué, al comienzo, no temas ni desmayes. Lo que Josué aprendió, no solo por el mandato de Dios, sino por experiencia propia, le sirvió más adelante para dar la misma exhortación al pueblo de Israel. Miren lo que leemos en Josué 10, versículo 25. Jamás tengan miedo, ni se desanimen, les dijo Josué a sus hombres. Sean fuertes y valientes, porque el Señor hará lo mismo con todos sus enemigos. Vemos cómo la experiencia de Josué le sirvió más adelante para poder animar al pueblo de Israel. La obra del Señor no es fácil. Estamos en una tremenda lucha espiritual contra huestes de maldad, poderes, principados, potestades. Y claro, nosotros mismos tendríamos mucha razón por estar asustados y hasta desmayar en la batalla. Pero Dios nos manda no hacerlo y tenemos que animar a otros lo mismo. Ahora, en este caso, con la doble exhortación, Dios repite la promesa que le hizo a Josué en versículo 5. En versículo 5 le dijo, nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa frase, estaré contigo. Solo que si miramos el versículo 9 en detalle, veremos que Dios lo expresa en forma más enfática. Del simple estaré contigo en versículo 5. Dios ahora dice, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. ¿Pueden captar la diferencia del versículo 5 y el énfasis aquí? Primero está el nombre propio del Dios de Israel, Jehová, el eterno yo soy, el Dios que se reveló a Moisés en el desierto y luego salvó a Israel. Es Jehová que estará con Josué. Y el segundo nombre es el nombre genérico, Jehová tu Dios. Esa palabra Dios en hebreo significa el fuerte, solo que en este caso está en la forma plural, Elohim, que lo podemos traducir el sumamente fuerte. Ahora es interesante notar que en el Targum, que es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al idioma arameo, la traducción es porque tu ayuda es la palabra
del Señor tu Dios. No temas ni desmayes, porque tu ayuda es la palabra de Jehová, del Señor tu Dios. Ahora, estas palabras hacen eco, o más bien apuntan, a lo que el Señor Jesús dijo a los apóstoles en Mateo 28, en el contexto de darles a ellos la gran comisión. A los apóstoles le dijo, vayan por todo el mundo, hagan discípulos a todas las naciones y enséñeles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y la promesa a los apóstoles fue, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que podemos aplicar estas palabras a nuestras vidas como creyentes. Quizás estamos enfrentando una misión que Dios quiere que cumplamos. Él nos viene hablando, diciendo que Él quiere que hagamos algo. Y ese algo nos genera cierto temor. No sentimos que podemos hacerlo. Qué hermosa esta promesa. No tenemos por qué asustarnos o desmayar, porque el que nos está encomendando esa tarea, cualquiera que sea, Él ha prometido, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que con el Señor a nuestro lado, somos invencibles. No hay nada que no podamos enfrentar, porque si el Señor está con nosotros y a favor de nosotros, ¿qué podrán hacer los seres humanos? Y a lo largo del estudio de este libro de Josué, vamos a ver exactamente eso. Josué enfrentó enormes desafíos que podían asustar y desmayar a cualquier ser humano. Pero a lo largo de este libro, Dios estuvo con Josué y él logró cumplir cada una de las cosas que Dios le pidió hacer. Y al final descansó, sabiendo que él había cumplido toda la voluntad de Dios. Así que tomemos el versículo 9, hagámoslo nuestro hoy en día y con esa fortaleza salgamos a enfrentar lo que este día tiene por delante. Padre, gracias que tu palabra es tan práctica, tan sencilla. Palabras que tú hablaste a un hombre hace tantísimos años, vienen a ser tan pertinentes, relevantes para nosotros hoy en día. Padre, pedimos que frente a cualquier situación que estamos enfrentando, Padre, que podamos poner nuestra mirada en ti, Jehová, el Dios fuertísimo. Él estará con nosotros y con nosotros seremos más que vencedores. Cumple, Padre, esa palabra en nuestra vida te pedimos. En el nombre de nuestro Josué, nuestro Jesús, el Señor y Salvador del mundo. En su nombre te lo pedimos. Amén.